Bueno, queridos, aquí estoy en mi canal favorito, YouTube, y donde voy a compartir en este vídeo cómo superar la enfermedad del dengue. Como ya sabéis, yo estoy compartiendo mis experiencias, lo que he ido atravesando a lo largo del camino, que no son pocas, y en esta ocasión voy a compartir ese momento. Voy a contar todos los detalles para que entendáis el por qué y el para qué viene todo. Y cómo voy a uniros puntos para que podáis reflexionar y que os sirva de ayuda para vuestro crecimiento y evolución y aprender a gestionar las cosas de otra manera. O al menos ver que hay otras formas de actuar. Bueno, este momento fue cuando yo llevaba viajando por el mundo ya varios años y quedé con mis hermanos en la isla de Sri Lanka para encontrarnos porque mi hermana había hecho un trabajo también de soltar todo lo viejo en su vida para empezar a dedicarse a un mundo un poco más relacionado con el tema de lo holístico, ¿no? El mundo del yoga. Y iba a parar de camino a Australia, en Sri Lanka, y acordamos encontrarnos todos los hermanos allí pues para pasar pues un viaje de vida. Sin duda alguna fue descrito perfectamente, porque así fue, como todo lo que nos pasa. Sin embargo, hay momentos más intensos que son turning point, como dicen los ingleses, ¿no? Un punto de inflexión, y ese fue uno. Bien, pues quedamos en Sri Lanka y vinieron mis hermanos a verme después de un tiempo y sucedió que teníamos cosas que resolver emocionales, sobre todo yo con mi hermana. Mi hermano siempre ha tenido un estado mucho más neutral, mucho más equilibrado. Y bueno, pues esas cositas que teníamos que solucionar emocionales y que salen más allá cuando encima estamos en un entorno que no es el conocido, que es un entorno que necesitamos estar en un poco de alerta, ¿no? En un poco de incertidumbre, eso nos estimula más el estrés, pues más esas cositas generaron que esas emociones hubiera una vibración y un estado que fuera intenso. Pues esa intensidad hizo que los insectos que había en donde estábamos, en esa isla, en Sri Lanka, se cebaran con nosotros, sobre todo con mi hermana y conmigo. Mi hermano no fue picado absolutamente por ninguno. Y los mosquitos nos picaron a mi hermana y a mí, poniéndonos el cuerpo hasta arriba. Esa intensidad emocional nos llevó a esa vibración atraía, ¿no? Pues eventos de este tipo. Para que veáis cómo está conectado todo, que cuando tú estás en un estado emocional y una vibración que es intensa, atrae tu vibración ese tipo de intensidades. Bien, al picarnos los mosquitos, bueno, pues ella lo supo llevar de una manera diferente y a mí la cantidad de mosquitos que me picaron pues me provocaron heridas en el pie que al rascarme se hicieron úlcera. Y estando en el camino, andando, pues en estos países que está lleno de polvo, lleno de suciedad, en algunas partes, en este país en concreto tiene un poquito más de limpieza, sin embargo, bueno, pues esa herida se empezó a infectar. Sucedió que mis hermanos, después de ese viaje de 15 días, con todas las cosas que pasamos, una maravilla, independientemente de sus luces y sombras, todo forma parte del pack y saberlo entender es la clave. Para mí fue espectacular y pues ellos se les terminó la estancia allí, mi hermana iba a ir a Australia y mi hermano volvía para Madrid. ¿Qué sucedió? Que justo en el periodo último, en los últimos 2 días, a mí, con todo lo que habíamos estado viviendo, pues la noche de antes que se fuera mi hermano, empezó a darme fiebre, una fiebre muy intensa y muy fuerte.
esa fiebre intensa y fuerte me hizo levantarme como si hubiera, bueno, pues como si me hubiera ido a tomar el día anterior, pues inflado a copas. Y entonces, bueno, no sabía en ese momento qué era. Lógicamente ahora sí, porque os contaré todo con detalles para que sepáis por qué lo sé. En ese momento no lo sabía y pues pensábamos que era pues eso, algo en el estómago, alguna cosa que había pasado que era temporal. Bien, ese día estuve fatal porque me arreó de golpe la fiebre y me quedé, bueno, pues súper mal. Sin embargo, no dejé de hacer lo que tenía que hacer porque tenía un plazo para hacer las gestiones de la visa para volver a la India y continuar con el viaje, con la idea que tenía de seguir trabajando en una serie de cursos. Y ¿qué sucedió? Que fui a hacerme el visado, me hice el visado con 40 de fiebre, la foto, me la sacaron y al volver estaba reventado, ¿no? Mi hermano se marchó, que pasó al día siguiente, y mi hermana quedándose en casa, bueno, quedándose conmigo, estaba preocupada y decía que no se iba a marchar porque en el estado en el que estaba pues no le apetecía. Yo le dije que no había ningún problema, que se lo tomara con calma, que ya había estado gestionando este tipo de cosas previamente, así que, sin embargo, ella pues estaba encabezonada. Tuvimos que ir al hospital para que ella se tranquilizara y en el hospital, a enseñarle las heridas y todo, el hombre me dijo, así de primeras, me dijo, va, eso no pasa nada. Y me dijo, tómate estas cositas, que eran unos antibióticos y unas cosas que mi hermana sabía perfectamente que yo no tomo ese tipo de medicinas. Sin embargo, bueno, pues me dijo, por favor, ya sé que no te lo tomas, pero si no, yo no me voy y no me quedo tranquila. Y para que estuviera tranquila me tomé la primera medicina, la primera pastilla, y bien, me tomé la pastilla, ella se tranquilizó, estuvimos pasando el día y al día siguiente ella se marchó. Cuando ella se marchó, pues yo las pastillas dejé de tomarlas y continué con el viaje que me quedaba en la isla para hacer un proceso de meditación de 10 días en la selva, en un templo budista que había, que me pareció extraordinario el lugar. Y yo ya lo había reservado con antelación y me tocaba justo en esas fechas. Bueno, pues de camino allí, en el autobús, pues me volvió a dar otra vez la fiebre y me dio, bueno, pude manejarla, ¿no? Muy ligera, no fue fuerte. Llegué allí al templo, hice todos mis protocolos de inscripción y me dieron la habitación. ¿Qué hice? Pues meterme dentro de la práctica. Era una metodología un poco más permisiva, aparte de tener, bueno, ciertos protocolos que había que participar. Y al día siguiente empezó a darme la fiebre mucho más fuerte. ¿Qué pasó? Que al darme la fiebre más fuerte, ya empecé a entrar pues en un estado un poco más de inquietud, ¿no? Porque ya llevaba varios días con ella, se me había quitado y se me había vuelto a poner y era como, ya me estaba sacando un poco de mi tranquilidad. Y bueno, dije, bueno, pues serán estas infecciones que coges del estómago, de cosas que pasan con el agua, sin embargo, con la comida. Sin embargo, dije, bueno, voy a seguir. Seguí y pasó el segundo día, ya la fiebre eran 39 grados, 38, iba subiendo, bajando, yo empecé a tomar agua, seguía participando en las cosas de las meditaciones, comiendo, haciendo mis comidas, aunque ya no iba teniendo tantas ganas. Y bueno, pues pasó al segundo día, al tercero de estar allí, y la fiebre parecía que no se iba, al contrario, como que iba con más intensidad. Y eso ya entró en la fase mía de la lucha, ¿no? Del querer luchar para salir adelante, para que sanarme, y me llevó a la confrontación. Al llevarme a la confrontación, eso me hizo caer más adentro. Cuarto día con fiebre, quinto día con fiebre, sexto día con fiebre. Mi preocupación era ya máxima porque estaba haciendo todo el protocolo, no había comentado a ningún monje nada de lo que me estaba pasando y yo seguía ahí con mi entereza practicando las horas que eran, digamos, obligatorias y las que eran libres estaba en el cuarto, tirado en la cama, bebiendo agua y tomándome unas medicinas naturales que creo que fueron de gran ayuda, que entre ellas estaba el MMS o el CDS, que es una medicina que es para purificar el agua y que se ha utilizado pues para cosas de
antivirus y bacterias, creo que me vino bastante bien, aunque no pude tomármelo de la manera que creía que era el protocolo, sin embargo creo que me echó una mano. Bien, pues estuve tomándome esto con este agua y viendo que en el 6.º día las cosas se estaban agravando, pues, y teniendo meditaciones de delirio y viéndome pues en una de ellas morir, pues al 7.º día, después de estar todo ese tiempo con ese cansancio y con esa lucha, decidí rendirme. Me rendí, dije, bueno, si me tengo que morir, me muero, porque llevo ya 6 días con fiebre, a mí nunca me había pasado esto, y creo que esto es mucho más allá que cualquier cosa del estómago. Al rendirme, automáticamente sentí como que algo cambió dentro de mí. Me entregué a lo que estaba pasando, me entregué al proceso y en vez de luchar, lo sostuve. Sentí que había mejorado y al mejorar fui a decirle al monje lo que me había estado pasando. Él llegó y me dijo que cómo no le había dicho que tenía fiebre, y le dije que, bueno, soy un poco cabezón, hay veces que me gusta atravesar estas cosas así, y me dijo, vamos al hospital a ver qué te digan y te hagan unas pruebas. Y bien, estábamos en un pueblo abandonado en la jungla, el hospital era pues una habitación con un par de médicos y había una fila tremenda. Sin embargo, el monje me llamó a un tuk-tuk, que es un coche de los chiquititos, de los que tienen en la India, de estos que parecen de juguete. Me vino a recoger y él me llevó de parte de ellos al hospital y me metió de urgencias, ¿no? Me metió pasando toda la cola. Que cuando el médico me vio, me preguntó, le expliqué todo lo que había sido el proceso, lo que había hecho, me dijo que el color de piel que tenía no le gustaba nada y me hizo unos análisis inmediatos. Al hacerme los análisis inmediatos, la respuesta fue que no tenía nada, que estaba todo perfecto. Y él me dijo, pues está todo bien. A mí eso me dio un enchufe de energía. Fue una píldora de placebo que me impulsó más todavía a salir del proceso que estaba, ¿no? Me animó. Aún seguía teniendo algo de fiebre, porque estaba con los síntomas. Ahora os explicaré más adelante por qué salió negativa la prueba. Y esa píldora de que no tenía absolutamente nada, ¿no?, me motivó y me sacó incluso mucho más, con esa fuerza de pensar que había pasado algo grande o había pasado algo duro y que no había necesitado pues nada, ¿no? Y eso me puso en un estado de motivación fantástico. Volví al centro, terminé mi proceso, 8 o 9 días de meditación, 10, y después de estar en el hospital, pues se me pasó la fiebre, pues creo que al día siguiente o así. Bien, cuando la explicación que doy a esto, para que tengáis en cuenta lo importante que es cuando luchamos con las cosas, cuando nos enfrentamos a ellas, creamos confrontación, agravamos más la situación. La palabra inglesa surrender significa rendirse. Rendirse no es tirar la toalla, sino es aceptar lo que está sucediendo, para que en vez de luchar, me transforme lo que está sucediendo. ¿Cómo hago eso? Entregándome al proceso, rindiéndome en el ámbito de la entrega profunda a la aceptación. Y eso es un acto que nos cuesta mucho, porque el ego quiere confrontar todo lo que nos sucede porque no nos han enseñado a gestionar las emociones. Para mí eso fue un acto de entrega a la energía femenina, a entregarme a lo femenino, porque la lucha no es lo masculino. Está bien, no hay que negar ni una ni otra. Sin embargo, cuando ya vi que una cosa no surgía, me entregué a la otra y fue cuando, entregándome, las cosas cambiaron de rumbo. Esto fue el gran aprendizaje que tuve en ese proceso, y que luego, después de ahí, fui para la India, y en mi proceso de seguir estudiando y seguir cogiendo cursos, me seguí limpiando sin saberlo, porque todo lo que estuve haciendo estaba relacionado con el cuerpo humano, el tema del yoga, en un curso de
de larga estancia, y fue increíble cómo mi organismo, a través de las posturas y a través de los ejercicios, se mantuvo en forma limpiándose, ¿no? ¿Cómo pude averiguar que tenía dengue si me hicieron las pruebas y di negativo? Bien, cuando volví a España, porque se me había caducado otra vez la visa y quería renovarla para volver otra vez, en esa vuelta me sentí como que estaba muy agotado y muy cansado de muchas cosas que había estado atravesando, no solamente esa. En este vídeo solamente cuento esa, en otros contaré las demás. Bien, pues ¿qué sucede? Que decido por hacerme unos análisis en el Centro de Enfermedades Tropicales, el hospital, donde te hacen un análisis con diferente metodología para averiguar qué tipo de cosas tienes o has tenido. Pues eso hice. Fui al centro de análisis, al centro hospitalario de enfermedades tropicales, y pedí esto. La doctora me hizo un primer análisis y me dijo que tenía que volverlos a hacer porque había errores en los análisis, algo que me parecía extraño. Me volvió a hacer los análisis y la segunda vez volvió a salir lo mismo y me dijo, creo que no hay ningún error, esto es tal y como es. Y la doctora me dijo, bueno, has tenido dengue, has tenido infección en el hígado y has tenido otra cosa más, que no me acuerdo, bacterias, creo. Y le dije, sí. Digo, bueno, he pasado cosas, no sé el qué, sin embargo las he atravesado. Y me dijo, ¿y no has sido hospitalizado ni te has tomado nada de medicinas químicas ni medicamentos? Dije, no, digo, lo único que me he tomado han sido pues medicinas naturales y cosas que son de medicina ayurvédica, pues para limpiar, para el estado en el que estaba. Dice, pues me parece sorprendente, dice, porque creo que no hay nadie en la población que pueda atravesar, solamente el 1% de la población. Y le dije que, bueno, que había conocido a mucha más gente en el camino, que había atravesado muchas más cosas y que no habían sido hospitalizados. Y la doctora se quedó como un poco a cuadros, ¿no? ¿Cómo es posible? Y le dije, sí, no todas las cosas las sabemos, digo, y aplicar este tipo de herramientas y un estado de meditación, un estado de conciencia diferente al echar mano de las cosas que nos dicen de fuera, pues está bien. Lógicamente te expones al riesgo de poner tu vida en juego. Sin embargo, también te expones a un crecimiento y una evolución de un límite incalculable. ¿Por qué? Porque la muerte en sí forma parte del viaje. Y también estar ahí abrazándola y percibiéndola nos va entrenando para el momento que sea el verdadero. Así que cuando la doctora me dio estos resultados, pues fue como una inyección tremenda de que podemos transformar las cosas, y una de las cosas que más he aprendido es la importancia de la información, la importancia de cuando a ti te dicen algo positivo o cuando te dicen algo que es negativo, cómo te puede llegar a afectar. Y eso es súper importante para poder coger y tener esa capacidad de recuperación, esa capacidad de salir. Cuidado, que es una línea fina, porque si la persona tiene que marcharse, por mucha motivación que le metas, no va a estar. Sin embargo, saberlo decir de una manera para que el efecto sea al contrario, os puedo decir que el cuerpo es una máquina de recuperarse, una máquina de generar homeostasis, equilibrio, cuando tú le permites, cuando tú le conoces, cuando sabes cómo funciona. Y si lo aprendemos a masterizar, cualquier cosa que nos pase, podemos trascenderla. Y si no la trascendemos, practicamos para la muerte. Así que espero que os haya gustado, espero que os inspire, espero que tengáis, bueno, una forma y una motivación para ver las cosas de una manera diferente. Un abrazo y suscríbete al canal, coméntame y ayúdame a crecer para que estos mensajes se vean, se compartan. Gracias.